Vamos a hablar hoy de un tema que hemos hablado ya en otras ocasiones, en nuestros reencuentros, que es el tema de la violencia. ¿Qué tema, no? Verdaderamente es un tema importante, trascendente. Dice Ezequiel 7, versículo 23. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Mira lo que dice Ezequiel. Y después en el Salmo 11, versículo 5 dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Estos versículos nos dan una pauta para cómo tratar este tema. No voy a hacer un gran esquema informativo de lo que está pasando con la violencia. Es tremendo. Fíjense ustedes que la mayoría de las noticias que aparecen en los noticieros televisivos están ligadas a la violencia de una u otra forma. No escapa nada en este mundo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en algunos hogares. Violencia, violencia, violencia. Hay institutos de enseñanza donde la violencia es tremenda entre los alumnos. Ahora parece que inclusive hasta personas mayores ingresan a los centros de estudios a ejercer violencia. Hay violencia en el deporte. Fíjense que en estos días, a raíz de un encuentro futbolístico, hay una polémica tremenda por el tema de la violencia, de hinchadas. Bueno, ni que hablar la violencia de la delincuencia, del narcotráfico, y en el mundo la violencia de la guerra, el terrorismo. Es decir, la violencia impera. Y a eso le sumamos la violencia doméstica, ya propiamente en el hogar. Así aparecen los tecnócratas que creen que porque han realizado estudios universitarios se las saben todas. Entonces, cargados de un tinte ideológico político, empiezan a decirle: mire, la violencia es producto de que la gente está pasando mal, gana poco, no tiene buenos sueldos, vive indecorosamente, marginalmente, la pobreza. Esa es la raíz de la violencia. Y se remiten, ¿no?, a problemas ideológicos, porque este gobierno no sé qué, porque quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, la oposición dice eso. Bueno, algo hay, obviamente, en el estado de pobreza de mucha gente. Ahora, la violencia la ejercen los pobres solamente. Para estos tecnócratas, a estos ideólogos políticos partidarios, fundamentalmente de la izquierda, creen que solamente la pobreza es la causa de la violencia. Es producto de su esquema conservador, retrógrado, de tener panfletos que la izquierda siempre ha marcado desde hace siglos. Vamos a insistir, la pobreza es un factor que puede incidir. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en la Argentina, uno de los crímenes más violentos que hubo, lo hicieron jóvenes que pertenecían a un club de rugby de la florinata porteña, Argentina. Ricos, nenes ricos, que mataron a golpes a otro muchacho. Ahí no había problema de pobreza, había mucha riqueza. Decir que la pobreza solamente es el efecto de la pobreza es precisamente discriminar, enjuiciar solamente a los pobres. Y eso es lo que hacen estos ideólogos. La violencia tiene muchos factores que inciden, sociales, culturales, económicos. Dicen algunos
Y yo estaba escuchando un informativo hoy que tienen que actuar los psicólogos, y entró a hablar una psicóloga diciendo que los psicólogos solucionarían el problema. Por favor. ¿Cuánta gente va al psicólogo y sigue siendo violenta? Otros creen que es a través de las pastillas, efectos químicos que hacen que la persona, bueno, se neutralice y pierda la violencia, quede como un ser vegetal prácticamente. Ahora, pocos, por no decir casi nadie, en estos temas que se desarrollan públicos en los medios de comunicación, hablan de este factor que es el que vamos a hablar nosotros. Para nosotros es el centro del tema. Es un elemento que no se tiene en cuenta. Es el tema espiritual. Todos los que ejercen la violencia, sea quien sea, económicamente esté en la pobreza o en la riqueza, ejerce la violencia porque ha perdido el amor. El amor, en el sentido verdaderamente tal como lo expresa Dios. Si la persona está alejada de Dios, si la persona espiritualmente no se ha entregado a Dios, veremos que está dispuesta a hacer cualquier cosa, porque al no estar amparado por Dios, el efecto que le produce la maldad del maligno en ellos es ilimitado. Si una persona está munida de todo eso que emparenta la soberbia, la envidia, el orgullo. Hay un salmo, el Salmo 7, el Salmo 73, versículo 6, que dice: por tanto el orgullo es su collar, el manto de la violencia lo cubre. Y es así. A eso, obviamente, al estar espiritualmente alejados de Dios, tiene consecuencias primarias. Las consecuencias primarias tienen que ver con una de las consecuencias, algunos dicen es causa, pero en realidad es consecuencia, es las adicciones. Y las adicciones crean otras consecuencias. Esto no necesito aclararlo mucho. Es muy claro que el que comienza a caminar por las adicciones, tarde o temprano, ejerce efectos en su mente, en su actuar. Y al estar despojado del Espíritu Santo, al no tener el Espíritu Santo, es el caldo de cultivo para el espíritu de maldad. Obviamente que todo esto dice, bueno, esto es un problema de educación, de cultura. Sí, tiene esos efectos. Pero veamos la raíz.
Yo estaba escuchando a una directora de enseñanza hace un rato y decía que la primera enseñanza es en el hogar. Y en ese sentido tiene razón. La primera enseñanza parte de los padres, o sea, de la familia. Pero acá tenemos dos factores que están muy claramente concatenados. Primero, en algunos lugares no existe la familia. Es un elemento primario, fundamental, un dato de la realidad. Al no existir la familia, el niño se crea fuera de ese ámbito primario que es la familia. En primer lugar. Entonces está predispuesto a las enseñanzas, a la formación de muchos elementos, que puede ser los amigos, la calle, en fin, donde esté. Pero hay otro factor también que es importante, porque puede estar conformada una familia, padre, madre, tener un hogar allí, pero los padres no estar preparados para enseñar a sus hijos. Entonces, los padres son ejemplo peor todavía, porque son adictos, porque ejercen la prostitución, porque en fin tienen una vida horrible y los hijos se van mirando todo eso y van calando todo eso y se van formando con todo eso. Entonces, fíjense ustedes que el panorama no es fácil, lógicamente. La solución a todo esto pasa porque precisamente tenemos que ir a la raíz del tema. Porque las generaciones a su vez se van cada vez, a medida que van sucediéndose, transformándose en peores. Hijos que se criaron con padres adictos, delincuentes, prostitutas, se forman de una manera y ellos serán peores. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Hay excepciones. Pero así, sucesivamente, las generaciones cada vez más van agrandando el espectro. Ahora, claro, estamos hablando de lo espiritual. Dios tiene muy claro todo esto, pero las personas no conocen a Dios. Ese es el grave drama. Sí, Dios. Algunos pueden ir a alguna iglesia y tampoco conocer a Dios, no conocer a Jesucristo. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Algunos hasta dicen, le rezan. Algunos todavía dicen, oran, pero no tienen un relacionamiento personal con Dios. Y no lo conocen. No hablan con Dios. Y usted me dice, ¿y cómo van a hablar con Dios? Bueno, Dios tiene su palabra. Hay personas que van a iglesias, bueno, no hablamos de las que no van, pero hay personas que van a iglesias que nunca leen la Biblia. No tienen ni idea. Salvo alguna cosita, se remiten algunas personas a ir a una iglesia los domingos y escuchar a un pastor, en el caso de los evangélicos, a un cura en los católicos. Y bueno, esa es su sudación que es religiosa, pero que no tiene un diálogo personal con Jesucristo, por ejemplo, que es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote ante Dios. Y claro, yo por ejemplo, hablando hace unas semanas con una hermana, le decía, ¿por qué la iglesia, y en este caso me refiero a la iglesia de Cristo, no hablo de otras iglesias que no son de la sana doctrina, ni me interesa ya hablar, sé hacia dónde van,
sé cuál es su destino, no es el momento de tocarlo, estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Y le pregunto, ¿por qué la Iglesia de Cristo? Debe haber excepciones, yo no voy a generalizar, las debe haber, yo las conozco poco, las excepciones. ¿Por qué la Iglesia de Cristo, las iglesias evangélicas, están abiertas solamente los domingos? ¿Y se pregunta? Y es porque la gente va a la iglesia los domingos nada más. Y se transforma en una cuestión social, cotidiana, en una cosa religiosa. Una iglesia que, como se denomina la casa de Dios, aunque la casa de Dios verdadera está en nosotros mismos, tendría que estar abierta todos los días. Porque el primer sitio de evangelización, obviamente, es el hogar, lo decimos claramente, el primer sitio de evangelización es el hogar, el segundo sitio de evangelización es la iglesia. ¿Está bien? Ahora, hay iglesias que están instaladas en lugares muy importantes donde pasa mucha gente y están siempre cerradas. Estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Y tendrían que ser un lugar abierto. Es más, hermanos tendrían que estar en la puerta, saludando, recibiendo, hablando con los vecinos. Vuelvo a insistir, primer lugar de evangelización, el hogar. Segundo lugar, la iglesia, el templo. Y eso no se está dando mucho. Los resultados están a la vista, no necesito dar datos muy importantes. La gran mayoría de los hogares en el mundo y en nuestra región y en nuestra zona y en nuestro barrio, la gran mayoría de los hogares no se habla de Dios, y menos de Jesucristo, y menos de la palabra de Dios en el hogar. Piénselo usted, vecino, vecina. Mire al lado de su vecino, el vecino de al lado, el del otro, el del frente, el de la esquina, más allá, el del apartamento a 1, 2, 3, 4. Piense. Usted sabe bien. Conoce a esas personas, a esos vecinos. Ahí la gran mayoría, pero gran mayoría, no, en el hogar no hay evangelización. Pero claro, para haber evangelización tiene que haber conocimiento de lo que hay que evangelizar. Obviamente se trata de conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, primariamente, en una familia tiene que haber alguien que estudie la palabra de Dios y la desarrolle, y haya un intercambio y se hagan las lecturas y se cuestione alguna cosa, digamos, de lo que se plantea, se investigue, se analice, se estudie. Es en el diálogo con la palabra de Dios, es un diálogo con Dios en la familia. La gran mayoría de los hogares no pasa esto. Es así. El hogar, inclusive hay muchas iglesias, por ejemplo, yo lo he tenido en carne propia, que he planteado en muchas iglesias, ¿por qué no hacer las reuniones de hogares? Son reuniones donde en un hogar de una familia se estudia la palabra, y no solamente con los miembros de la familia, sino que se invita a los vecinos, a una vecina, un vecino, a otro familiar, a participar de la reunión en el hogar para estudiar la palabra. Muchas iglesias rechazan esto porque dicen que tienen miedo que la gente se aleje de los templos. Es increíble que planteen esto, pero es así, le estoy diciendo que es así. Bueno, podríamos seguir desarrollando el tema y lo vamos a desarrollar en otro momento, aunque algunas veces hemos hablado de este tema. Pero hablemos de la violencia concretamente. Decíamos que el primer lugar de enseñanza es el hogar, que es el fundamental. Inclusive le vuelvo a insistir,
es más importante la enseñanza en el hogar, y estoy hablando de la enseñanza que lleva al amor, y es estar en la palabra de Dios, que en la propia iglesia, en el templo. Es más importante, sin desconocer la importancia del templo, ¿no? La congregación con los hermanos, de ninguna manera. Pero más importante es el hogar. Y ahí está el fracaso, y ahí están las consecuencias de todo lo que está pasando. Los padres se desentienden de ese tema y creen que la enseñanza solamente pasa por la geometría, por la aritmética, o por el lenguaje, o por la historia, o por la geografía. Son elementos importantes a tener en cuenta, pero la enseñanza va mucho más allá. Bueno, en algún momento nos vamos a referir a la enseñanza. Tenemos mucho tema para hablar sobre el tema de la enseñanza, que es otro lugar fundamental, importante. En la enseñanza que puede haber en los templos desde el punto de vista espiritual. Y después está la enseñanza curricular en los centros de estudio. Bueno, de ahí no hay nada. Obviamente en los centros de estudios no se estudia la palabra de Dios. En algún tiempo, fíjense ustedes, cuando yo iba al liceo, se estudiaba en literatura la Biblia, fundamentalmente los Salmos, y se miraba desde el punto de vista literario, pero por lo menos el alumno estaba en contacto con una Biblia. Ahora creo que ni eso, no existe eso. Y la enseñanza allí, no la vamos a tocar ahora, porque es un tema muy largo y ya estamos sobre el final de este encuentro, da para mucho porque hay una contraenseñanza al amor. Es más, hay una enseñanza y una preparación para el mal. Bueno, con todo esto, usted se va dando cuenta por qué la sociedad entra en violencia. Ayer estaba en la radio donde trabajo periodísticamente, hablando de que en un partido de fútbol de un barrio, no un partido ni siquiera profesional, un juez le sacó una tarjeta roja a un jugador que estaba en ese encuentro. Y, bueno, ejercieron la violencia de una forma tan grande con ese juez, una violencia impresionante, inclusive caído en el suelo, con patadas en la cabeza. Fue algo que, bueno, se salvó de morir por poco. Fíjense, ¿en qué estamos? Sacaron una tarjeta roja en un partido de fútbol y se ejerció la violencia de una forma bestial, que ni los hombres de la prehistoria ejercían esa violencia de esa manera. Bueno, es el estado en que está mucha gente en estas sociedades. El tema no nos da para mucho. Es muy importante realizarlo. Bueno, se me enfrió el mate ya de hablar tanto con ustedes. La idea es no hablar más de 20, 25 minutos. Así que lo voy a dejar por acá. Y ustedes que están escuchando estas reflexiones, este reencuentro, me gustaría conocer sus opiniones, así que nos manden audios con sus opiniones a nuestro WhatsApp 096 511 642. Queremos escuchar sus visiones sobre este tema. Manden audio. Hay muchos que pueden escuchar este encuentro en las redes sociales o en las versiones diferidas de Emisora Logos. A todos manden, que después nos encargaremos de escucharlas y de comentarlas también con ustedes. Bueno, hermanos, vecinos, vecinas, estos reencuentros a esta hora con ustedes, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, analizando a veces esos temas que en los templos, los pastores, los hermanos lo analizan superficialmente. Acá tenemos un tiempo
en esta emisora Logos, donde hay muchos pastores, hermanos, misioneros que tocan distintos temas. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera, a esta hora. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.